Todo cristiano necesita entender qué hacer cuando caemos. Nadie es perfecto y tarde o temprano cometemos errores, tomando decisiones que nos alejan de Dios y traen consecuencias difíciles. Esto no significa que hayamos sido rechazados, sino que necesitamos aprender a levantarnos de nuevo. Las iglesias y los estudios bíblicos a menudo enseñan sobre cómo resistir la tentación, pero pocos abordan qué hacer después de una caída. Y es precisamente en este punto que muchos se pierden, porque creen que su error los ha hecho indignos. La verdad es que la restauración comienza cuando reconocemos lo sucedido y decidimos empezar de nuevo. El primer paso es no dejar que la culpa te domine. El pecado quiere atraparte en un arrepentimiento vacío, pero Dios quiere que te arrepientas de verdad y sigas adelante. Romanos 5, 8, 9 dice: «Mas Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Esto demuestra que su amor no depende de nuestra perfección. Él ya conocía nuestros errores y envió a Jesús de todos modos. Así que cuando caigas, recuerda, el arrepentimiento no se trata de rendirse, se trata de empezar de nuevo. El segundo paso es confesar tu error ante Dios con sinceridad. No ocultes tu pecado como si Él no lo supiera. La confesión te libera y abre la puerta al perdón. El tercer paso es buscar la restauración. Ora, lee la palabra y nutriéndote espiritualmente. El cuarto paso es evitar volver al mismo camino que te llevó a la caída. Aprende de tu error y aléjate de lo que te hizo tropezar. Y el quinto paso es recordar la gracia. Jesús no murió por personas perfectas, sino por corazones dispuestos a cambiar. La vida cristiana es un proceso de crecimiento. Puedes caer, pero lo importante es no quedarte abajo. Dios no te eligió para vivir atrapado en el pasado, sino para caminar con Él hacia el propósito que Él ha preparado. Así que, si hoy sientes que has fracasado, comprende. Este podría ser el comienzo de un nuevo camino. Levántate, ora y confía. El mismo Dios que perdona también restaura. Pablo nos recuerda que seremos salvos de la ira por medio de Jesús. Aunque todos somos pecadores, Dios nos amó por completo y decidió actuar en nuestro favor. Cristo murió por nosotros, no cuando éramos santos, sino cuando aún estábamos lejos de Él. Esta es la base de nuestra fe. No somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Jesús ya hizo en la cruz. Después de pecar, muchos cristianos sienten el peso de la culpa y terminan alejándose, creyendo que Dios se ha cansado de ellos. Pero esto es un error. La gracia de Dios no tiene fecha de caducidad y la sangre de Cristo es suficiente para purificarnos cada vez que caemos. Cuando cometemos errores, tendemos a pensar que debemos mejorar primero antes de volver a Dios, pero esto es lo opuesto al Evangelio. El amor de Dios es el mismo en nuestros mejores y peores días, porque no nos mide por nuestro desempeño, sino por la fe en el sacrificio de Jesús. Romanos 3:23 lo deja claro: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Saber esto no es una excusa para seguir cometiendo errores, sino una invitación a reconocer nuestra dependencia de la gracia. No necesitamos fingir perfección. Necesitamos un verdadero arrepentimiento y un corazón sincero. Y es precisamente este arrepentimiento lo que Dios espera de nosotros. En Romanos 2:4, Pablo plantea una pregunta profunda. ¿O menosprecias las riquezas de la bondad, paciencia y longanimidad de Dios, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? Nos muestra que el arrepentimiento no nace del miedo, sino del amor. Dios no quiere castigarnos, quiere restaurarnos. Su bondad es lo que nos atrae de nuevo a sus brazos. Así que si te sientes avergonzado o crees que es demasiado tarde, recuerda, la cruz fue el lugar donde la culpa fue vencida de una vez por todas. Jesús sabía quién serías, con todos tus errores y defectos, y aún así eligió morir por ti. Él no espera que seas perfecto, espera tu regreso.
Así que no pospongas empezar de nuevo. Dios sigue llamando tu nombre, no para condenarte, sino para recordarte que su amor es aún mayor que tu pecado. Es la bondad de Dios la que nos llama de vuelta cuando todo parece perdido. Si sientes ganas de seguir pecando, es porque no has buscado con suficiente atención su misericordia. Piénsalo. Incluso con nuestros repetidos errores, Dios no se da por vencido. No cambia de opinión sobre su amor por sus hijos, incluso cuando tropezamos una y otra vez. Jesús no murió por personas perfectas, sino por pecadores que sabía que necesitarían perdón cada día. Así que no te conformes con el error. Dios espera tu regreso ahora mismo. No quiere castigarte, quiere restaurarte. Y cuanto más comprendes lo bueno que es, menos atractivo te parece el pecado. El segundo paso es comprender que la vida cristiana es una batalla constante. Pablo, en Efesios 6:13, nos instruye: por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, mantenerse firmes. Esto significa que andar por la fe requiere preparación y vigilancia. El enemigo intenta derribarnos cuando estamos distraídos, por lo que necesitamos estar equipados espiritualmente. Cada parte de esta armadura, fe, verdad, justicia, la palabra, es esencial para resistir en momentos de debilidad. Mantenerse firme no significa nunca caer, sino levantarse con mayor convicción. Los cristianos deben comprender que la tentación no es el final, es un campo de pruebas. Y cuanto más enfrentamos estas luchas con Dios a nuestro lado, más fuertes nos volvemos. Es en medio de la batalla que la fe se consolida y se forja el carácter. Así que cuando llegue un mal día, no huyas. Ora, busca la presencia de Dios y ponte toda tu armadura espiritual. Recuerda, quienes confían en el Señor pueden caer, pero nunca son derrotados. La victoria está prometida a quienes permanecen firmes hasta el final. Si has caído en pecado, no significa que lo hayas perdido todo, solo que has perdido una batalla. Mientras tengas aliento, aún hay tiempo para luchar. Puede que el enemigo te haya derribado, pero la guerra espiritual no ha terminado. Satanás sigue intentando robarte la paz, destruir tu fe y matar lo que Dios ha sembrado en ti. Y si Él no cesa en sus ataques, nosotros tampoco podemos cejar en nuestra resistencia. Las batallas de la vida cristiana son intensas y a veces salimos heridos, confundidos y cansados. Pero es en este punto que debemos decidir: o nos quedamos abajo o nos levantamos con más fuerza que antes. Cada caída puede convertirse en el comienzo de un nuevo avance si elegimos contraatacar. Lo importante es entender que ninguna derrota es definitiva cuando Dios está con nosotros. Las dificultades son parte del proceso y cada una nos enseña algo sobre nosotros mismos y el poder de la gracia. Así que cuando caigas, no te escondas. Enfrenta tu error con humildad y permite que Dios te prepare para el próximo desafío. Él no espera perfección sino sinceridad. Y esta sinceridad comienza con el tercer paso: confesar tu pecado. Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto significa que Dios no solo borra la culpa, sino que también limpia nuestro corazón. Confesar no es solo admitir una falta, es abrir la puerta a la restauración. Sé honesto con Dios. Él ya sabe lo que pasó, pero espera tu respuesta. La confesión es el primer paso para romper el poder del pecado. Reconocer nuestros errores es difícil, pero también liberador. No culpes al enemigo, porque al final cada decisión es nuestra. El pecado puede haber comenzado con la tentación, pero termina con una decisión. Y precisamente por eso, el perdón de Dios es tan poderoso. Nos da la oportunidad de elegir de nuevo. Cuando confesamos, no solo perdona, sino que restaura, limpia y nos devuelve la fuerza para seguir adelante. Así que si has caído, levántate ahora. Dios no se ha dado por vencido contigo.
Y el siguiente capítulo de tu vida puede comenzar con una simple oración de sincero arrepentimiento. Cuando decidas levantarte y volver a Dios, hazlo con sinceridad. No intentes ocultar lo sucedido ni actúes como si el pecado nunca hubiera existido. La verdadera restauración comienza con la verdad. Asumir la responsabilidad es señal de madurez espiritual. Dios no espera perfección, sino transparencia. Así que háblale con el corazón abierto, reconoce tus errores y decídete a cambiar. Este es el camino que lleva al cuarto paso, identificar tus detonantes. Santiago 1, 14, 15 lo explica claramente. Cada uno es tentado cuando al ser atraído por sus propios malos deseos y seducido, es seducido. Luego, cuando los malos deseos han concebido, dan a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago muestra que el pecado no surge de la nada, sino que nace de los deseos que alimentamos en nuestro interior. Este pasaje es poderoso porque nos ayuda a comprender que el error no comienza en la acción, sino en el pensamiento. Somos tentados cuando permitimos que ciertos deseos crezcan sin control. Santiago usa la imagen de un pez enganchado. No se ve obligado a morder. Se acerca, observa y en cuanto cede, queda atrapado. Lo mismo nos sucede a nosotros. Pequeñas concesiones diarias abren el camino a grandes caídas. Por eso es esencial identificar tus detonantes. Comprender qué te lleva a caer en la tentación es el primer paso para evitarla de nuevo. Tras una caída, lo más importante es aprender de la experiencia. Pregúntate, ¿qué me llevó a esto? ¿Fue el entorno, la compañía, la soledad, la ansiedad? Cada respuesta es una clave para fortalecerse. Los errores solo se repiten cuando no se comprenden. Y cuanto antes identifiques los puntos que te hicieron flaquear, mejor preparado estarás para resistir la próxima vez. Evitar el pecado no es solo cuestión de fuerza de voluntad, sino de sabiduría. Dios te invita a observar y corregir los caminos que te llevan a caer. Esto no significa vivir con miedo, sino con vigilancia. Cuando aprendes a reconocer tus propios límites, es más fácil evitar las trampas espirituales. Así que, si quieres mantenerte firme, mira atrás no con culpa, sino con aprendizaje. Usa el pasado como guía para evitar volver a cometer errores y recuerda, Dios no quiere que vivas atrapado en el error. Él quiere que crezcas a partir de él. Para levantarse de una caída espiritual, es importante comprender cómo sucedió todo. Por lo tanto, haz un análisis honesto. Pregúntate, ¿dónde estaba cuando todo empezó? ¿Estaba solo, distraído o con alguien? ¿Qué hora era, mañana, tarde o noche? ¿Cómo me sentía en ese momento? ¿Estaba cansado, irritable, triste o simplemente aburrido? Estos detalles revelan mucho sobre las situaciones que dan lugar al pecado. Observa qué estabas haciendo antes de que surgiera la tentación. ¿Fue algo en las redes sociales? ¿Una conversación inapropiada? ¿Un video? ¿Un juego? ¿Un recuerdo? Todas estas pequeñas lagunas son oportunidades que el enemigo usa para derribarnos. Cuando identificamos estas lagunas, obtenemos claridad para no volver a caer en la misma trampa. Además, reflexiona sobre tu estado espiritual antes de la caída. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con sinceridad? ¿Cuántas veces has ignorado las señales de advertencia de Dios? La tentación rara vez surge de repente. Crece gradualmente, impulsada por la distancia espiritual. Cuando no logramos conectar con Dios, nos volvemos más vulnerables. Por lo tanto, no veas este ejercicio como culpa, sino como sabiduría. Comprender el camino que te llevó al error es el primer paso para construir un nuevo camino, con hábitos que fortalezcan la fe y protejan el corazón. Ahora llegamos al quinto paso, servir al Señor. En 1 Samuel 12:20, el profeta le dice al pueblo, «No tengan miedo, ustedes han cometido todo este mal. Sin embargo, no se aparten de seguir al Señor, sino sírvanle con todo su corazón».
Samuel se dirigió a un pueblo que había pecado al pedir un rey, rechazando el liderazgo de Dios. Aún así, los llamó a comenzar de nuevo, recordándoles que el perdón de Dios viene con un nuevo propósito. Servir al Señor es la respuesta práctica al arrepentimiento. Cuando decides servir a Dios de nuevo, le dices con tus acciones: he caído, pero aún te pertenezco. El servicio sana, renueva y fortalece. Es lo que transforma el arrepentimiento en acción. Así que no te quedes en el perdón. Pasa a la práctica. Ora, ayuda, comparte la palabra, usa lo que has aprendido de tu dolor para bendecir a otros. El pecado te derriba, pero el servicio te eleva. Y cuanto más sinceramente sirvas a Dios, menos espacio habrá para que el error vuelva a dominar tu vida. El pueblo de Israel quería ser como las demás naciones, por lo que pidió un rey humano. Creían que necesitaban a alguien visible que los guiara, en lugar de confiar en la dirección de Dios. Sin embargo, este deseo fue un grave error, pues demostraba que ya no reconocían al Señor como el verdadero rey y guía de su pueblo. Dios siempre había querido reinar sobre Israel con amor y justicia, pero el pueblo optó por seguir el modelo del mundo. Aún así, tras reprenderlos, Samuel mostró el corazón compasivo de Dios y dijo: sí, han cometido un error, pero no dejen de seguir al Señor. Sírvanle con todo su corazón. Este mensaje no era solo para Israel, sino también para nosotros hoy. Cuando caemos, tendemos a retirarnos, pensando que hemos fallado demasiado y que Dios ya no quiere saber nada de nosotros. Pero Samuel lo dejó claro: el fracaso no es el final de la historia. Dios no quiere que nos rindamos, quiere transformación. Incluso después de pecar, el llamado sigue siendo el mismo: seguir sirviendo. La vida cristiana no se trata de nunca cometer errores, sino de nunca rendirse. Si has caído, levántate, porque la misión continúa. Todavía hay personas que necesitan escuchar la verdad. Corazones que esperan consuelo y vidas que pueden ser transformadas por tu testimonio. El apóstol Pablo refuerza esta verdad en Gálatas 5:16. Vivan según el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne. Esto significa que cuando elegimos servir a Dios con todo el corazón, el Espíritu Santo nos capacita para vencer las tentaciones y vivir de manera diferente. El pecado puede haber dejado su huella, pero no define quién eres. Lo que te define es tu decisión de permanecer en Cristo, así que no te dejes paralizar por tus errores. Dios aún tiene planes para ti. Hay personas que necesitan tu historia. Hay iglesias que necesitan tu ayuda. Y hay corazones que solo se conmoverán porque decidiste no rendirte. Sirve a Dios hoy, tal como eres, y deja que Él te transforme en tu camino. Cada acto de fe es una semilla que da fruto, y quienes eligen servir al Señor nunca pierden su propósito, ni siquiera después de una caída. Pablo nos enseña una verdad poderosa en Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Revela que el secreto para vencer el pecado no es solo resistirlo con nuestras propias fuerzas, sino vivir guiados por el Espíritu de Dios. Andar en el Espíritu significa permitir que la presencia de Dios dirija nuestros pensamientos, palabras y acciones a diario. Cuando estamos llenos de la palabra y la oración, no hay lugar para que el pecado domine. Y si hay un pecado con el que luchas constantemente, recuerda: el camino a la victoria comienza cuando reemplazas los hábitos destructivos con prácticas que nutren tu fe. Leer la Biblia, orar, servir y buscar la comunión con otros cristianos son actitudes que fortalecen tu vida espiritual y te alejan de lo que te hace caer. Así que, decide hoy vivir de otra manera. Servir al Señor es la mejor manera de llenar tu corazón y mantener tu mente ocupada con lo que realmente importa. Si has pecado recientemente, sigue estos 5 pasos con sinceridad. No te quedes atrapado en tu error. Comprende que la vida es una batalla espiritual. Confiesa tu pecado con humildad. Identifica qué te hace tropezar y elige servir a Dios con todo tu corazón.
Estos pasos no son una fórmula mágica, sino un camino de restauración y crecimiento. El verdadero arrepentimiento siempre produce transformación. Sí, luchar por recuperarse es difícil. Habrá momentos de culpa, agotamiento y ganas de rendirse. Pero cuando contemplas el amor inquebrantable de Dios, te das cuenta de que nunca te ha abandonado. Incluso cuando somos infieles, Él permanece fiel. Su gracia no depende de tu desempeño, sino de la cruz de Cristo. Cada vez que te levantas, le demuestras al enemigo que el amor de Dios es más fuerte que cualquier caída. Así que, si has caído, levántate. No dejes que tus errores definan tu futuro. Dios aún tiene planes para tu vida y quiere usarte, incluso con tus fracasos. Recuerda, el camino cristiano no se trata de nunca caer, sino de nunca rendirse y levantarse. Jesús te ama y su amor es la fuerza que te mantiene en marcha. Hoy es el día perfecto para empezar de nuevo, con un corazón renovado y el Espíritu Santo guiando cada paso. Y si este mensaje te conmovió, no ignores este llamado. Dios te dice que aún hay tiempo para empezar de nuevo, que aún hay propósito en tu camino y que aún hay suficiente gracia para levantarte. Quizás hayas caído, quizás te hayas desviado, pero hoy podría ser el día en que todo cambie. No esperes a sentirte listo, porque Dios no llama a quienes están preparados, prepara a quienes dicen sí. Así que antes de abandonar este vídeo, declara en los comentarios, me levantaré. Esto es más que una frase, es una decisión espiritual. Y si este mensaje te conmovió, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Porque a veces una simple palabra puede salvar una vida. Ahora cuéntamelo en los comentarios. ¿En qué área de tu vida quieres ascender hoy?